antes de que el tiempo tuviera nombre. Él era, antes de que el primer suspiro brotara de Adán. Él ya vivía. Jesús no fue solo un hombre. Fue el Verbo hecho carne. La luz que atravesó las tinieblas. El Cordero y el Rey. La promesa y el cumplimiento. El Hijo amado del Dios viviente. Su voz hizo temblar demonios. Sus manos levantaron muertos. Sus ojos vieron el corazón de los hombres. Y su amor cambió la historia para siempre. No nació en un palacio, sino en un pesebre. No llegó con ejércitos, sino con ángeles. No venció con espadas, sino con sangre. Y no reinó desde un trono de oro, sino desde una cruz de madera. Muchos lo esperaban como libertador. Pero pocos entendieron que su reino no era de este mundo. Esta es su historia. Una historia de poder divino, de sacrificio infinito, y de una victoria que conquistó la eternidad. Y así comienza, en una tierra ocupada por Roma, entre profecías susurradas y cielos expectantes. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Evangelio según Juan 1:14. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. Nazaret, un pueblo olvidado entre colinas polvorientas, donde el sol cae lento y los días parecen repetirse sin milagros. Pero en una casa humilde, una joven de corazón puro teje en silencio. Su nombre es María. Tiene los ojos llenos de fe y el alma vestida de obediencia. No sabe que el cielo entero la mira, esperando su sí. De pronto, el aire cambia. Un resplandor llena el cuarto. Las paredes tiemblan como si reconocieran la presencia. Y allí, entre la luz, un ángel aparece. María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Ella retrocede, temerosa. Pero el ángel, Gabriel, mensajero de lo eterno, le sonríe con dulzura celestial. No temas. Has hallado gracia ante Dios. Concebirás un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. María tiembla. Su mente no comprende. Pero su espíritu sí. Sabe que está frente a un misterio mayor que el universo. He aquí la sierva del Señor, dice con voz firme. Hágase en mí según tu palabra. Y en ese instante, el cielo celebró. Porque Dios acababa de vestirse de carne. En el vientre de una virgen. El mundo no lo sabía aún. Pero la salvación ya estaba creciendo en silencio. Bajo el corazón de una joven en Nazaret. José era un hombre de pocas palabras. Carpintero de manos fuertes, alma noble y corazón silencioso. Prometido a María, vivía rectamente, honrando a Dios con su trabajo. Hasta que la noticia lo golpeó como un trueno. María estaba embarazada. No entendía. No podía entender. Ella, la mujer más pura que había conocido. ¿Cómo podía estar esperando un hijo? Su mundo tembló. No quiso humillarla, ni castigarla. Decidió entonces alejarse en secreto. Romper el compromiso en silencio. Y dejar que su dolor se perdiera entre la madera y el olvido. Pero esa noche, mientras el sueño lo vencía, el cielo volvió a intervenir. Un ángel se le apareció en sueños. Y la voz del cielo fue clara como el amanecer. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa. Lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó con el corazón encendido. No hubo duda, no hubo quejas. Solo obediencia. Tomó a María como esposa. Y aunque el niño no era suyo por sangre, lo sería por amor, por deber y por destino. Porque José no solo adoptó al niño, adoptó también la misión de custodiar al Hijo del Altísimo. Roma hablaba, y el mundo obedecía. Un edicto del emperador César Augusto ordenó que todos fueran censados.
cada uno en la ciudad de sus antepasados. Y así, entre las multitudes que se pusieron en marcha, iban José y María, rumbo a Belén, la ciudad de David. El viaje fue duro. Días interminables bajo el sol ardiente. Noches frías donde las estrellas eran su techo. María, con el vientre ya pesado, avanzaba paso a paso, sostenida por la fe y por la firmeza silenciosa de José. Cuando por fin llegaron a Belén, la ciudad estaba desbordada. Puertas cerradas, posadas llenas, miradas impacientes. Nadie los reconocía. Nadie imaginaba que dentro del vientre de aquella joven viajaba el Rey de Reyes. Finalmente, alguien les ofreció refugio, un establo, un lugar para animales, sin lujos ni comodidad, pero con algo que nadie más ofrecía, espacio para un milagro. Y fue allí, en la noche más común del mundo, que ocurrió el momento más extraordinario de la historia. Porque mientras el mundo dormía, el cielo contenía el aliento. La noche envolvía Belén en silencio. Los hombres dormían. Los poderosos ignoraban. Pero el cielo estaba de pie. En aquel establo humilde, entre heno y aliento de animales. El Mesías nació. Sin trompetas. Sin coronas. Sin palacios. Solo el susurro de una madre. El asombro de un padre justo. Y el llanto frágil de un recién nacido, que era también el creador del universo. María lo envolvió en pañales con ternura divina. José lo contempló con reverencia. Y el mundo, sin saberlo, respiró salvación por primera vez. Pero lejos de allí, en los campos cercanos, unos pastores velaban su rebaño. Gente sencilla, olvidada por la historia, pero elegida por Dios para recibir la primera buena nueva. De repente, el cielo explotó en gloria. Una luz brillante los rodeó y un ángel les habló con voz de eternidad. No teman. Les traigo buenas noticias que serán gozo para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y antes de que pudieran responder, el firmamento se llenó de miles de ángeles. Un coro celestial, vibrante, imponente, proclamó: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores, temblando de emoción, corrieron hacia Belén, hacia un pesebre que ahora era el trono de Dios entre los hombres. En tierras lejanas, donde el desierto se funde con el cielo, 3 sabios escudriñaban las estrellas, buscando señales, profecías, hasta que una luz nueva apareció. No era una estrella común. Brillaba con propósito, y parecía moverse como si tuviera un destino. Ellos lo entendieron. Un rey había nacido. El rey de los judíos. El rey del cielo. Sin demora, empacaron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un soberano, y emprendieron un largo viaje, siguiendo aquella luz que desafiaba la oscuridad del mundo. Días y noches cruzando montañas, arenas y ciudades, hasta llegar a Jerusalén, donde preguntaron: ¿Dónde está el rey que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Las palabras inquietaron a muchos, y enfurecieron a uno, el rey Herodes. Astuto y temeroso, fingió interés y les dijo: Vayan a Belén, averigüen por el niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Pero su intención no era adorar, era destruir. Los sabios siguieron la estrella, y ésta los guió hasta un lugar humilde, donde un niño pequeño jugaba bajo la mirada de su madre. Al verlo, sus corazones ardieron. Se postraron, no ante un guerrero, no ante un rey en trono, sino ante un niño que irradiaba eternidad. Le ofrecieron sus dones: oro, por su realeza; incienso, por su divinidad; y mirra, por su destino de muerte. Esa noche, advertidos en sueños, no regresaron a Herodes. Tomaron otro camino, dejando atrás a un niño,
pero llevando en sus almas el resplandor de haber visto a Dios. Herodes, rey de Jerusalén, sentado en su trono de temor y poder, esperaba ansioso el regreso de los sabios. Pero ellos no volvieron, y su rabia se volvió tempestad. ¿Un nuevo rey? ¿Un Mesías? No habrá otro trono mientras yo viva. Gritó, poseído por la paranoia. Ordenó entonces la más oscura de las órdenes: matar a todos los niños varones menores de 2 años. En Belén y sus alrededores. El llanto llenó las calles. Madres gritando, padres desesperados, y los soldados, fríos, sin alma, cumpliendo la voluntad de un tirano. Mientras tanto, en la quietud de la noche, José soñó otra vez. Un ángel le habló con urgencia. Levántate, toma al niño y a su madre. Huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. Sin dudar, José se levantó, tomó a María y al pequeño Jesús, y bajo el manto oscuro de la madrugada, emprendieron el camino hacia Egipto. Un viaje incierto, largo y peligroso. Pero cada paso estaba guiado por la providencia, porque ningún ejército, ni decreto, ni espada humana podría detener el plan divino. En Egipto, tierra de antiguos faraones y dioses olvidados, reposó el Rey del universo. El Salvador fue refugiado. El Dios eterno fue exiliado por hombres. Pero el cielo no dormía, y la historia aún no había comenzado a desplegar su gloria. El tiempo, silencioso y paciente, avanzaba. Herodes había muerto, y con él el temor que había nublado Belén. El ángel volvió a visitar a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. José obedeció, y con el corazón tranquilo emprendió el camino de regreso. Esta vez, no había prisas, ni sombras que perseguir. María y Jesús volvían a casa, pero no a Belén. José, guiado por la revelación divina, llevó a su familia a la ciudad de Nazaret, un lugar humilde, tranquilo, donde Jesús crecería alejado de las miradas inquisidoras. Allí, el niño creció en gracia y sabiduría. Su rostro reflejaba la luz de su origen celestial. Sus palabras, aún infantiles, tenían peso de eternidad. Los vecinos veían en él algo especial, una aura distinta que no podían explicar. Y en el templo, ya a sus 12 años, sorprendió a los maestros con su sabiduría, dejando claro que aquel niño no era común. Pero la historia apenas comenzaba, porque en su corazón latía la misión más grande que el mundo había conocido. El Jordán corría tranquilo, reflejando el cielo de una mañana clara. Allí, entre la multitud que acudía a arrepentirse, se encontraba Juan el Bautista, voz que clamaba en el desierto. De repente, una figura apareció. Jesús, ahora un hombre, se acercó con humildad, pidiendo ser bautizado. Juan dudó. ¿Cómo puedo bautizar al Hijo de Dios?, dijo con respeto y asombro. Pero Jesús insistió, porque así debía cumplirse toda justicia. Al sumergirse en las aguas, un silencio profundo invadió el lugar. Y entonces, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, posándose sobre él como un manto de luz. Y una voz poderosa resonó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los que estaban allí sintieron el temblor de lo divino, y entendieron que algo nuevo y eterno había comenzado. Jesús emergió del río, no solo como un hombre, sino como el Mesías enviado por Dios para salvar a la humanidad. El camino que cambiaría la historia estaba trazado. Y cada paso, cada palabra, cada milagro, serían una batalla contra la oscuridad y un llamado a la luz. Desde las aldeas hasta las montañas, la noticia de aquel hombre que sanaba y enseñaba se esparció como fuego en la hierba seca. Jesús caminaba con humildad, pero con la autoridad de quien conoce el secreto del universo. Sanaba a los enfermos con solo un toque.
Abría los ojos de los ciegos, hacía andar a los cojos, y liberaba a los cautivos de cadenas invisibles. Las multitudes lo seguían, fascinadas. Sus palabras eran como manantiales que saciaban el alma. Hablaba de amor que perdona, de un reino que no es de este mundo, de un Padre que espera con los brazos abiertos. Pero no todos lo recibían con alegría. Los líderes religiosos, llenos de celos y miedo, buscaban cómo detenerlo. Aún así, Jesús avanzaba, porque su misión era más grande que cualquier amenaza. Cada milagro era un signo, cada parábola, una llave para abrir corazones. Y mientras la gente escuchaba, algo comenzaba a transformarse. La esperanza renacía. Jesús no solo caminó acompañado de sus discípulos varones, sino también por mujeres valientes y fieles que lo siguieron con amor y devoción. Entre ellas, María Magdalena, una mujer transformada por el poder de su palabra y su amor. Antes perdida en sombras, encontró en Jesús la luz que liberaba su alma, y se convirtió en una de sus seguidoras más cercanas y valientes, presente en sus momentos más difíciles y también en sus milagros. María de Nazaret, su madre, mujer humilde y fuerte, llena de fe y esperanza, quien desde el nacimiento de Jesús estuvo a su lado, soportando con valentía las pruebas que su hijo debía enfrentar. Ambas mujeres mostraron una fe inquebrantable, permaneciendo firmes cuando muchos otros dudaron o huyeron. Ellas representaban la fortaleza y el amor incondicional que sostuvieron a Jesús en su camino hacia Jerusalén, donde el destino de la salvación se acercaba. Con ellas, Jesús avanzó hacia la ciudad santa, recibido entre multitudes que vitoreaban, pero también bajo la sombra del dolor y la traición que se avecinaba. 12 hombres dejaron sus vidas para seguirlo, cada uno con una historia única, un carácter distinto, pero unidos por la fe y la esperanza que Jesús sembraba. Había a Simón Pedro, el valiente e impulsivo, capaz de negar y luego declarar un amor inquebrantable. Santiago y Juan, los hermanos del fuego, apasionados y leales hasta el final. Tomás, el dudoso, que necesitaría ver para creer. Y Mateo, el recaudador de impuestos, transformado por la gracia. Cada discípulo representaba un alma humana, con virtudes y debilidades, dudas y momentos de fe profunda. Con ellos, Jesús compartió su enseñanza más íntima. Los preparó para la misión que les dejaría: llevar su palabra más allá de Galilea, más allá del mundo conocido. Una noche especial, en una habitación cerrada y cálida, se sentaron alrededor de una mesa sencilla para compartir la última cena. El aire estaba cargado de solemnidad y esperanza. Entre panes y vinos, Jesús habló con palabras que parecían profecías. «Uno de ustedes me entregará», dijo con tristeza, pero sin rencor. Los discípulos se miraron, incrédulos, tratando de comprender quién podría ser. Con un gesto lleno de amor, Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Luego, tomó la copa, el cáliz que simbolizaba el nuevo pacto, y agregó: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, derramada por muchos para el perdón de los pecados». El momento era sagrado, pero la sombra de la traición ya se cernía. Judas, el discípulo amado, ya había tomado su decisión, y su corazón se alejaba del camino de la luz. La noche avanzaba, y el destino del Salvador se acercaba con pasos firmes, pero también con la promesa de una resurrección que cambiaría para siempre la historia. La noche estaba cargada de silencio y destino. En el huerto de Getsemaní, bajo olivos milenarios, Jesús se apartó a orar, con el alma angustiada hasta la muerte. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Sus discípulos, incapaces de velar una hora con él, dormían. Y entonces llegó la sombra. Judas, guiando a soldados con antorchas y espadas. Con un beso, lo entregó. «Rabí»,
dijo Judas. Y con eso, el Hijo de Dios fue arrestado. Pedro intentó defenderlo con violencia. Pero Jesús lo detuvo. Guarda tu espada. ¿Acaso no debo beber la copa que el Padre me ha dado? Con cadenas lo llevaron al Sanedrín. Falsos testigos se alzaron. Pero ni sus mentiras lograban manchar su pureza. Ante Pilato, Jesús permaneció en silencio. El gobernador se asombró. ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no respondió. Su misión no era defenderse, sino entregarse. Pilato no halló culpa en él. Pero el pueblo, manipulado, gritó: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». María de Nazaret, su madre, observaba desde la distancia, con el corazón traspasado como había sido profetizado. María Magdalena también estaba allí, con lágrimas en los ojos, pero firme en la fe. Jesús, el inocente, fue condenado. Y así, el Rey de Reyes fue entregado para morir como un criminal. Pero su victoria estaba más cerca de lo que el mundo imaginaba. Jesús fue azotado, coronado con espinas, y obligado a cargar una cruz de madera pesada, como si cargara el pecado de toda la humanidad. Porque, en verdad, lo hacía. Multitudes lo seguían, algunos burlándose, otros llorando en silencio. María de Nazaret lo vio avanzar por las calles de Jerusalén, el corazón de madre desgarrado. María Magdalena caminaba cerca, sin apartar la vista de su maestro, aferrada a una fe que ni el dolor podía quebrar. En el Gólgota, el lugar de la calavera, lo clavaron al madero. Sus manos, que habían sanado a tantos, fueron atravesadas con hierro. Y mientras se burlaban de él, Jesús pronunció palabras que estremecieron el cielo. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A su lado, dos ladrones. Uno se burló, pero el otro creyó. «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, aún colgado y sangrante, respondió con gracia: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Las horas pasaban, el cielo se oscureció. Aquel que era la luz estaba siendo apagado, o eso creyeron. María Magdalena y María, su madre, permanecieron al pie de la cruz cuando muchos huyeron, fieles hasta el final. Y entonces, con su último aliento, Jesús exclamó: «Consumado es». La tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos. Y muchos supieron: ese hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús murió, no como un vencido, sino como el Cordero que da vida al mundo. Su cuerpo fue bajado con ternura y dolor, envuelto en lino, y sepultado en una tumba nueva. Pero la historia no había terminado. El tercer día amaneció con silencio en la tierra, pero el cielo ya celebraba. María Magdalena, fiel incluso en la muerte, fue temprano al sepulcro, el corazón roto, pero aún lleno de amor. Al llegar, vio que la piedra había sido removida. El cuerpo no estaba. Corrió, confundida, llorando. Un hombre se le acercó. «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella pensó que era el jardinero. «Se han llevado a mi señor». «María», dijo él. Y al escuchar su nombre con aquella voz eterna, ella lo reconoció. Era Jesús, resucitado, vivo, glorioso. «No me toques aún», le dijo, «pero ve y dile a mis hermanos que he vencido». María Magdalena se convirtió así en la primera testigo, la primera en anunciar la resurrección del Rey. Una mujer, antes despreciada, ahora portadora de la esperanza más grande. Jesús se apareció a sus discípulos, a Tomás que dudó, a Pedro que había caído, y los restauró con amor. Luego los llevó a un monte, los miró con ternura y poder, y dijo: «Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Y ascendió al cielo, dejando atrás no un vacío, sino una misión, la de llevar su luz a toda oscuridad.
La historia de Jesús no terminó en una tumba. Comenzó en un corazón que late eternamente. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.